Hemos venido conversando en este programa sobre el tema de la sequía, sobre las pérdidas que esto genera a nivel del agro y también el tema eléctrico, como también la sequía afecta la generación de energía eléctrica. Pero ahora queríamos ver ya al final del bloque, decíamos, Amy, al final del programa y en este bloque, queríamos ver el tema de largo plazo, o sea, terminar de ver el tema de cómo resolvemos el corto plazo para tratar de evitar las consecuencias hasta donde se pueda, ¿verdad?, de los precios altos. Pero sobre todo es cómo tenemos una visión de país y de largo plazo que trascienda a un gobierno y otro para poder ir resolviendo los problemas del agro y que esto sea un motor del desarrollo, pues también, ¿verdad? Precisamente. Bueno, yo creo que ya con los últimos años ya podemos realmente percibir la variabilidad climática y que esta es una realidad, que vamos a tener más años de clima extremo, abundancia de lluvia o sequía, y menos años de lo que llamábamos antes lluvia normal, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos frente a esa situación. Creo que hay unas medidas muy importantes. Oscar ya habló de semillas, ¿verdad? Esa es una de las claves. Medidas de cultivo para que cambiemos la forma de cultivar. Muy importante aquí son las medidas de conservación de suelos, especialmente en laderas, ya que más del 60% de las áreas de granos básicos están en laderas. Y hemos visto de que cuando se hacen medidas como barreras vivas, barreras muertas, acequias, etcétera, se conserve mejor la humedad cuando hay sequía y se conserve mejor los cultivos cuando hay exceso de lluvia. Entonces, tenemos que masificar el uso de medidas de conservación de suelos. El MAG y MARN están empezando un programa interesante que se llama el Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes, pero es un área piloto solamente en 3 áreas críticas. Hay que masificar ese tipo de asistencia técnica a los productores para que ellos puedan implementar esas medidas y también pensar en incentivos para que ellos lo puedan implementar, porque también muchas veces esos están en áreas críticas para la filtración de agua hacia los acuíferos. Entonces, tener conservación de suelos no solo beneficia a ellos en sus cultivos, sino también a toda la sociedad al tener más agua en los acuíferos y podemos darle una compensación por sus servicios ambientales. Y luego finalmente el tema de qué cultivamos, ¿verdad? Muy bien si cultivamos granos básicos para el consumo local, pero también para generar mayores ingresos para los productores tenemos que seguir impulsando la diversificación. Y para hacer todo eso necesitamos más recursos. Oscar mencionó que los presupuestos han sido relativamente bajos, pero aún así muy buena parte de ese presupuesto va para los paquetes agrícolas. En lugar de financiar mucho más la investigación y financiar mucho más la asistencia técnica, tenemos que repensar los paquetes agrícolas. No han brindado un efecto en la producción y la productividad y más bien estamos desfinanciando las actividades que nos van a generar las medidas que necesitamos para enfrentar las realidades de largo plazo. Y tú decías también que tenemos que abrirnos a otro tipo de semillas como lo ha hecho Honduras, otro tipo de tecnologías también. Claro, y afirmar que esa apertura no solo tiene que ser ideológica ni política, sino que hay que pensar desde un punto de vista productivo. Y también hay que afirmar que no es la solución para todo, sino que está dentro de un abanico de posibilidades dentro de la tecnología. ¿Por qué Honduras está marchando muy bien? Es porque tiene tecnología, ¿verdad? Y es nuestro vecino. Ya el año pasado se registraron importaciones por encima de los 2 millones de quintales de maíz blanco proveniente de Honduras hacia El Salvador, algo histórico que no pasaba en los últimos años. Ahora, entre el corto plazo y el largo plazo, hay una información muy interesante que es América Latina tiene todavía el 36% de su área de potencial agrícola que puede expandirse. Vengámonos a El Salvador. ¿Cuánto tenemos nosotros para incrementar la producción agrícola? ¿En qué terrenos? Bueno, tenemos las 350, 400 mil manzanas. Si hacemos una comparación, Chile tiene su base productiva de exportación de frutas en tan solo 70 mil hectáreas. Y nosotros tenemos casi 400 mil manzanas que no estamos utilizando, con buenos suelos, sin tecnología, sin acceso
Entonces no es posible que podamos tener mejores producciones. Entonces en el largo plazo tenemos que hacer inversiones en infraestructura de desarrollo agrícola, como por ejemplo distritos de riego, facilitar tecnología a los productores, la diversificación que decía Elmi, pero mantener la base productiva que es clave. Ya algunas ecuaciones de algunos economistas decían, miren, nos resulta mejor comprar e importar la comida, pero eso se terminó. Yo creo que ahora es, miren, mejor vamos a producir, mejor invertamos tenemos que invertir mejor para producir en nuestro territorio, y luego lo que no podamos por el clima producir, posiblemente lo podamos comprar. Pero hay que tener una base productiva segura, de tal forma que las inversiones en tecnología, las inversiones en infraestructura, y que el Ministerio de Agricultura juegue su papel regulador, yo creo que en el largo plazo por ahí puede ir la ecuación. Y es posible que fuéramos exportadores, porque hasta ahora hemos sido unos importadores netos de casi todo y nunca nos planteamos ser exportadores, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, te voy a plantear el panorama de arroz. En arroz casi importamos ahí el 60% de arroz. Pero el arroz nadie lo ha mencionado, pero en esta sequía el 40% que se siembra de arroz en El Salvador se siembra en los distritos de riego, y el 60% se siembra aproximadamente en secanos, en prácticas sin riego. Pero ahí tenés un indicador. ¿Podemos darle vuelta a esa realidad? Por supuesto que se puede. El Salvador tiene las capacidades para hacerlo, pero las condiciones en donde hay que enfilar una política a largo plazo que nos permita tener un mercado de tierras, que nos permita tener acceso a tecnología. El caso colombiano, Colombia está discutiendo en este momento cómo poner a producir 7 millones de hectáreas en la antillanura colombiana para exportarle al mundo. Entonces, ¿El Salvador puede? Por supuesto que puede. Es un esfuerzo de todos y es una visión compartida, comenzando con una verdadera política de desarrollo agroalimentario. Pero aquí ni siquiera nos lo planteamos. Es decir, o sea, ni siquiera está en la discusión pública esto. Claro, este tema, por eso yo decía que cuando tú revisas los presupuestos que van dirigidos a la inversión agrícola, no superan ni el 2% del Producto Interno Bruto. Y cuando tú revisas esta misma cifra con los países que han salido adelante, bueno, ahí está la diferencia. Bueno, no nos vayamos de la región, Costa Rica. Costa Rica se ha convertido en el primer exportador de piña del mundo. Del mundo. Ese es un ejemplo clave. Y en tan solo 50.000 hectáreas. Eso quiere decir de que si hay una política, si hay inversión privada y si hay inversión pública, y en definitiva si hay tecnología, se puede. ¿Y qué tanto estamos hablando? ¿De una inversión de cuánto más o menos al año deberíamos estar hablando? Bueno, por lo menos el Ministerio de Agricultura tendría que tener por lo menos un presupuesto de $300 millones por año. Por lo menos, tiene? Para que ahora tiene entre el 50 y 60 millones de dólares. Incluyendo los paquetes. Incluyendo los paquetes. Por lo que decía Amy, miren, el salario, por ejemplo, del CENTA, que es la institución encargada de la transferencia de la tecnología, el 95% son salarios. Es decir, no hay fondos para investigar, no hay fondos para invertir. Y mucho se dedica esa energía a los paquetes agrícolas, a repartirlos también y todo. Sí, es decir, los paquetes agrícolas vienen en un momento en donde, bueno, tenemos que tomar una decisión en donde el paquete en sí, acompañado de tecnología, nos da una base productiva interesante, porque los agricultores tienen un comportamiento en el área rural. Es que en cada ciclo agrícola almacenan de lo que producen aproximadamente 6 millones de quintales para comer durante 8 meses. Eso es seguridad alimentaria, eventualmente, porque almacenan maíz y almacenan frijol. Pero cuando no lo tienen, el problema es que lo tienen que salir a comprar, ¿verdad? Entonces los paquetes agrícolas, si se mejoran en el tiempo, en el sentido de que vengan a sustituir una necesidad, tengan la transferencia de tecnología que se necesita, eventualmente es una política de largo plazo que puede seguir funcionando. Roberto, en electricidad, cuando uno habla de planificación, habla a 20 años, a 25 años plazo. Aquí, como tú decís, ya hay un cierto esfuerzo por la CNE, que ha venido desarrollando un plan de más largo plazo. ¿Estamos listos ya para implementar algo así, Roberto? O sea, de incluir, tú decías carbón, de incluir gas en esta matriz energética y todo, ¿o vamos a seguir esperando el sueño de los justos aquí? Bien, con esta licitación que hemos llevado a cabo y que comenzamos en diciembre del 2010, lo que nos hemos dado cuenta es que a nivel del gobierno todavía las piezas no están puestas en la misma dirección que deberíamos de estar, para no caminar juntos, para correr juntos, porque el tiempo nos está alcanzando.
Ejemplo, en materia de medio ambiente no tenemos todavía parámetros como para que los inversionistas que quieran poner sus plantas de carbón, de gas natural o lo que sea, no saben cómo hacer los estudios de impacto ambiental, porque el Ministerio todavía no ha dado una política clara en cómo hacerlo. Y tenemos otras áreas de fomento, por ejemplo, los incentivos fiscales para la importación de equipos de generación. Hemos estado en pláticas con el Ministerio de Hacienda y nos damos cuenta que también dentro del Ministerio no tienen claro cómo aplicarlos, a pesar de que ya están en las leyes, pero para aplicarlos no tienen claro. Esto quiere decir que no se ha logrado a nivel del gobierno integrar para que todo lo que sea necesario para fomentar la participación privada y aún la pública en la generación eléctrica se esté dando. Y como tú bien dices, son inversiones donde solo para construirlas son de 4 a 5 años y para recuperar esa inversión son 10 o 15 años más. Entonces son decisiones que a los inversionistas les toma mucho tiempo. Hay bastantes riesgos involucrados y por lo tanto cada acción que pueda hacer el país para minimizar esos riesgos y darle más certeza a los inversionistas de que su inversión la van a recuperar, pues es necesario llevarlo a cabo. Bueno, pues gracias a los tres. La verdad que creo que queda bastante en el tintero siempre en estas cosas, pero podríamos concluir varias cosas, creo yo. Uno es que debemos de tener una visión de largo plazo. Hay que resolver las crisis, hay que ver de cómo se resuelven los problemas del corto plazo, pero más allá de eso tenemos que tener visiones que trasciendan a un gobierno y a 2 gobiernos hacia adelante. Por el otro lado, tenemos que ver los ejemplos de los países vecinos. O sea, aquí no estamos hablando de que si la semilla la van a traer a Centroamérica, ¿verdad? Sino que ya está en algunos países dando resultados. Entonces, ¿por qué no copiamos nosotros los resultados positivos? Cuando hablamos de energía eléctrica, tenemos casos como Guatemala, con 50 participantes, 35 ofertas en las últimas licitaciones. Tenemos Panamá, tenemos casos como el de Costa Rica, también Nicaragua, que uno antes lo veía de menos. Nicaragua en todos los campos, en el eléctrico, en el agrícola, va viendo cómo va saliendo adelante, pues si tienen inversiones significativas. Entonces yo creo que es el momento que dejemos de estar hablando aquí de tanta política y de tanta politiquería y que nos enfoquemos en lo que es importante. Este país no crece. Eso nos ayuda para que no tengamos mayor demanda de energía eléctrica y que podamos ir sobreviviendo, pero no es eso lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar fuentes de empleo, tenemos que buscar fuentes de ingresos para la población, porque si no lo que vamos a tener es un mayor empobrecimiento de todos los salvadoreños. Así que ojalá que el gobierno y todos los actores del país nos enfoquemos realmente en estas cosas. Viene una crisis importante, la tenemos a la vuelta de la esquina, pero resolvamos esto y veamos en largo plazo, ¿verdad? Así que gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.